Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y nos volvemos a encontrar para preparar la Eucaristía de este domingo 30 del tiempo ordinario, donde el Señor nos va a hablar de la realización de los tiempos mesiánicos. Vamos a encontrarnos con la sanación de un ciego, del ciego Bartimeo, y cómo a partir de esa sanación Jesús nos da a conocer que Él está presente en medio de los suyos. Vamos a ir desentrañando de a poco las lecturas, unas muy lindas lecturas. Bien, como siempre les pido que traten de ver este video hasta el final, que se suscriban al canal, que nos toquen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un video nuevo, y también que nos den un like y compartan el video. También le pedimos que nos dejen los comentarios en la caja de comentarios, en la parte de abajo, siempre comentarios respetuosos y que sirvan para construir el reino, para sembrar la semilla del reino. Bien, vamos entonces a escuchar las lecturas, pero me gusta mucho esta música que estoy escuchando. A ver si me suben un poquitito más la música. Bien, muchas gracias. Bien, vamos entonces a las lecturas. ¿Me acompañan? Vamos. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones. Háganse oír, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos, lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea a la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo llenos de consuelo. Los conduciré a los torrentes de agua por un camino llano, donde ellos no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta primera lectura que acabamos de escuchar, tomada del libro del profeta Jeremías, evidentemente tiene un profundo sentido mesiánico, Griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones, es decir, el pueblo de Israel. El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Está hablando de un resto que vuelve. O sea, Israel es un pueblo pecador, pero siempre se habla de un resto fiel, que es el que regresa
y un resto que se convierte y un resto que es fiel, valga la redundancia, a la alianza del monte Sinaí. ¿Por qué? Porque, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 29, las promesas de Dios son inmutables, es decir, la promesa de Dios no cambia. Dios no va a destruir, por así decirlo, Dios no va a destruir a todo un pueblo, a todo un pueblo que Él ama. Fíjese que termina diciendo la lectura: yo soy un padre para Israel. Si Dios ama a Israel como un padre ama a su hijo. Inclusive también en otra oportunidad utiliza una imagen femenina, como una madre ama a sus hijos. Está la idea hasta que Dios es padre y madre a la vez. Y entonces Él quiere, a partir de ese resto fiel, reconquistar, reconstruir a todo el pueblo de Israel. El Señor ha salvado a su pueblo. ¿Cuál es la salvación a la cual se refiere el profeta Jeremías? Al edicto de Ciro, el rey de Persia, que hace volver a Sión, a los deportados. Los deportados estuvieron 40 años en Babilonia, y allí lamentablemente muchos hebreos, muchos israelitas se contaminaron con las costumbres babilónicas, con las costumbres paganas, y algunos se quedaron con los babilonios, se instalaron. Después de 40 años, es como que a algunos les dio como una especie de síndrome de Estocolmo, y se han quedado ahí con sus captores, con sus secuestradores. Pero hay un resto fiel que anhela las promesas de salvación y quiere volver a Israel, y quiere volver a Sión, quiere volver a Jerusalén. Entonces, vuelven, y lo que quiero resaltar también acá es que es el mismo Dios, si bien, o sea, como que Dios se sirve de Ciro, el rey de Persia, para restaurar a Israel, para que vuelva a Israel, porque termina diciendo, y acá hay una profecía mesiánica, dice: yo los traigo llenos de consuelo, yo los traigo llenos de consuelo. Aquí yo, si ustedes pudieran verlo, está escrito con mayúsculas, o sea, el mismo Dios es el que está obrando. No es Ciro el que dice yo los traigo llenos de consuelo, sino que es el mismo Dios que obra en su pueblo, los consuela y los trae de vuelta, los libera. Esa liberación consoladora es la liberación mesiánica, signo y figura de lo que va a ser la liberación mesiánica del pueblo de Israel y de toda la humanidad, por supuesto, ¿no? La liberación del pecado. La liberación del pecado. Dios en ningún momento aparta su amor misericordioso de Israel, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Bien, hasta aquí el profeta Jeremías. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca nos llenó de risas y nuestros labios de canciones. Hasta los mismos paganos decían: el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Neguev. Los que siembran entre lágrimas cosechan entre canciones. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. El Salmo es el 125 que acabamos de escuchar, ¿sí? Y habla del gozo espiritual de Israel por el regreso del exilio.
el gozo espiritual de Israel por la vuelta del exilio. Repito, lo que dije en el concepto, en la reflexión anterior, en la catequesis anterior. El edicto de Ciro engendra la alegría en el pueblo de Israel y es Dios quien va a salvar a su pueblo. Es Dios que va a salvar a su pueblo. Pero esta restauración de Israel se realiza con grandes dificultades. No es una cosa que nosotros tenemos que ubicarnos en un contexto histórico. No es una restauración, es una vuelta que se va haciendo lenta, que se va haciendo dificultosa. No es que de un día para el otro cambiaron las cosas en Israel. Hay veces nos enseñan, inclusive en el colegio también nos enseñaban a dividir la historia en antigua, media y contemporánea, como que de un día para el otro se pasaba de una edad histórica a la otra. Pero no es así, o sea, hay toda una transición, todo un proceso, hay años, hay cambios de pensamiento, cambios de mentalidades. Por eso, esta restauración se va a realizar con grandes dificultades, los vaticinios proféticos no terminan de cumplirse. Por eso que habla de la siembra fatigosa. Esa siembra fatigosa son son los vaticinios proféticos que tardan en cumplirse. Van llorando, llevando la semilla, vuelven cantando, trayendo las gavillas. El sembrador va llorando, dice el Salmo, el sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Es decir, la siembra es lenta, es fatigosa, es dura, es trabajosa, pero a la larga produce el gozo interior del encuentro con el Señor, el gozo interior del fruto que uno percibe por esa siembra. Por eso dice, el sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae la gavilla, ¿sí? Cuando trae la cosecha. Es un poco la vida nuestra. Es un poco la vida nuestra. Aquellos que esperan en Dios como si Dios fuera un mago que hace milagros permanentemente. Dios no hace milagros permanentemente. Dios hace milagros cuando Él quiere y cuando ve que es una situación oportuna para hacer un milagro. Sino Dios no hace milagros así porque sí. Pero Dios exige de nosotros esta siembra, este trabajo, este esfuerzo, este sacrificio, que a la larga va a provocar en nosotros el gozo del encuentro con el Señor, el gozo del encuentro con el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad, sino es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». Como también dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La carta a los Hebreos, el capítulo 5, famoso capítulo 5 de Hebreos. Todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios. A ver, esta carta a los Hebreos
si nosotros la leemos detenidamente, un día tendríamos tantas cosas tendríamos que hacer, un día estaría bueno hacer una catequesis sobre la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos es un canto al sacerdocio de Jesucristo. Es un canto al sacerdocio de Jesucristo, de manera que está mostrando el requisito fundamental del sacerdocio de Jesucristo, que es un sacerdocio misericordioso. En otra parte, el domingo pasado, la carta a los hebreos decía: tenemos en Cristo un sumo sacerdote, creo que decía misericordioso y fiel, no me acuerdo bien, pero exalta la grandeza del sacerdocio misericordioso de Jesucristo y cómo Jesús, a partir de su kénosis, kénosis, ¿qué significa la kénosis? De su humillación, de su anonadamiento. La primer kénosis que Jesucristo hace es encarnarse, la encarnación, como dice el credo, descendió del cielo y se encarnó en las purísimas entrañas de María Virgen, haciéndose semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Esa kénosis que comienza, repito, con la encarnación, el nacimiento, fíjense las humillaciones que va sufriendo el Señor. Kénosis es humillación, anonadamiento, y cómo Jesús va compartiendo la vida del hombre, menos en el pecado, pero cómo va compartiendo toda la vida del hombre. Encarnación, no había lugar para ellos en la posada, no tenía dónde nacer, al momento de nacer nace en un pesebre, toda una vida de entrega y de sacrificio, como estuvimos viendo el domingo pasado, todo un anonadamiento de Jesús que llega a su máxima expresión en el misterio de la cruz y en el descenso a los infiernos. Hay un video en el cual yo hablo del descenso a los infiernos, que Jesús desciende a los infiernos y resucita glorioso, o sea, llega hasta el punto máximo del anonadamiento, de su humillación. ¿Por qué? Porque de esa forma comparte la condición humana en su pobreza, en su fragilidad, en su debilidad, y puede desde esa fragilidad salvar al género humano. Por eso, esto es lo que rescata la carta a los hebreos. Dice: Él fue sujeto, porque Él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por eso debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por el sumo sacerdote, por sus propios pecados. Dijimos que Jesús no tiene pecado, pero asume la consecuencia del pecado y la lleva a la cruz. Ese es el sacrificio que Jesús ofrece. Y nadie se arroga esta dignidad sino llamado por Cristo como lo fue Aarón. Sino llamado por Dios como lo fue Aarón. Jesucristo no se atribuye a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió del Padre, de aquel que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, el poder sacerdotal, la gloria de ser sumo sacerdote a Jesús le viene del Padre, Entonces, acentuamos el concepto. Sumo sacerdote del nuevo culto, el sumo sacerdote del nuevo culto, del culto al Padre, que es tomado de entre los hombres y puesto en favor de los hombres a las cosas que a Dios se refiere. Comparte la debilidad del hombre para comprender y ser misericordioso desde lo más abajo a lo más sublime y elevar y ensalzar al hombre y recuperarle la dignidad de hijo de Dios, Yo los invito a que ustedes en sus casas relean la carta a los hebreos, cuando habla de la fe, cuando habla de la fe de los personajes del Antiguo Testamento, cuando habla del sacerdocio de Jesucristo, en fin. Vamos a continuar ahora, vamos al Evangelio, ¿sí? Del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego,
estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acabamos de escuchar, que está tomado de San Marcos durante todo este ciclo B, el evangelio que nos convoca es el evangelio de Marcos, nos habla de la curación del ciego, la curación del ciego. Un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, Bartimeo significa hijo de Timeo, prefijo bar en hebreo significa hijo de Bartimeo, hijo de Timeo, se enteró que pasaba Jesús y comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David». Volvemos a la condición humana de Jesucristo. Reconoce a Jesucristo como verdadero Dios, pero también lo reconoce en su condición humana. ¿Por qué? Acá están las dos cosas. Su condición humana porque lo llama hijo de David, ¿sí? Lo reconoce como verdadero hombre. ¿Qué quieres que haga por ti? Es evidente lo que le va a pedir el ciego a Jesús: «Señor, que yo pueda ver». Y ahí lo está reconociendo como verdadero Dios. Fíjense cómo hace el acto de fe, ese acto de fe que nosotros tenemos que hacer en la persona de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso le dice Jesús: «Hijo de David, ten misericordia de mí, ten piedad de mí». ¿Qué quieres que haga por ti? Que yo pueda ver. Ahí lo está reconociendo como Dios. Lo está reconociendo como Dios, ¿por qué? Porque el ciego no espera un milagro mágico de parte de Jesús, sino que el ciego lo que espera es un milagro apoyado en la fe que él tiene. Él acude a Jesús venciendo todas las barreras, todas las cosas humanas, todas las cosas humanas. Dice: cuando salió de Jericó acompañado de sus discípulos, el hijo de Timeo, al enterarse de que Jesús pasaba por allí, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Tenía fe, tenía fe». ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? La fe de Bartimeo. Por eso les insisto, lean el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que habla de la fe, de la importancia de la fe, define la fe, y acá se nos habla de la fe de Bartimeo. Repito, que reconoce a Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Lo hace al revés. Primero lo reconoce como verdadero hombre: «Jesús, hijo de David, de la descendencia de David, ten piedad de mí. ¿Qué puedo hacer por ti? Que yo pueda ver, que yo pueda ver. Llámenlo». Y acá, cuando Jesús dice llámenlo, una actitud de aliento hacia el ciego: «Ánimo, levántate, te llama». Te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto, porque no era paralítico, era ciego. Saltó. Saltó arrojando su manto. «Maestro, que yo pueda ver». «Vete», le dice Jesús, «tu fe te ha salvado». Y enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. A ver, recapitulemos. En este ciego se muestra la realización de las profecías. En este ciego se muestra la realización de los tiempos mesiánicos. La vuelta del exilio. ¿Qué es la vuelta del exilio de Israel? Es prefiguración del mesianismo de Jesucristo, del mesianismo liberador de Jesucristo. Jesucristo libera al ciego, lo saca del exilio de la oscuridad, lo saca de la Babilonia oscura de su interior y le abre los ojos. ¿Por qué? Porque tiene fe. Tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado.
¿Y qué pasa? El ciego, por fe, reconoce a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo le devuelve la vista. O sea, por esta fe, Jesucristo le devuelve la vista. Y cuando Jesucristo le devuelve la vista, una vez más el Señor nos demuestra que no hace milagros mágicos, sino que Jesús le abre los ojos físicos, y le abre también los ojos del corazón. ¿Por qué? Porque enseguida comenzó a seguirlo. ¿Qué nos pasa a nosotros entonces? Estamos ciegos, estamos en la Babilonia oscura. El Señor quiere abrirnos los ojos del corazón para que nos decidamos de una vez por todas a seguirlo. Jesús nos invita al seguimiento, decíamos en algunos videos anteriores. Jesús nos invita al seguimiento. Pues bien, entonces, a seguirlo, a pedirle fe, a pedirle que nos abra la interioridad, a pedirle que nos haga regresar del exilio de la oscuridad, como volvió Israel, que también nosotros podamos volver del exilio de la oscuridad a la luz de la visión de Cristo. La visión de Cristo, vuelvo a repetir una y mil veces, no es una visión post-mortem. No es una visión post-mortem. La visión de Cristo es una visión en el aquí y ahora. A Cristo lo vemos en el hermano, lo vemos en los sacramentos, lo vemos en su palabra, lo vemos en el acontecimiento, lo vemos en el gozo y lo vemos en el dolor. Por eso, este domingo entonces, al preparar la Eucaristía, pidámosle al Señor, cuando escuchemos este Evangelio, tratemos de ir a la misa, de participar de la misa, cuando escuchemos este Evangelio, y cuando se levanta la Eucaristía, Señor, que yo pueda verte, Señor, que yo pueda verte. Los que están ateos, los que están amargados, los que están alejados de Dios, muchas veces te cuestionan: ¿dónde está Dios que no lo veo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Jesús? Te preguntan. Hay veces el que está desesperanzado, el que está pasando un momento de dolor, el que tiene el corazón cerrado, el que está en la oscuridad del exilio, te pregunta: ¿y dónde está ese Jesús del cual vos tanto hablas? Y nosotros tenemos que, junto con Jesús, abrirle los ojos del corazón a nuestros hermanos. Abrirle los ojos del corazón a nuestros hermanos. Entonces, bueno, con este espíritu vamos a participar de la Eucaristía de este domingo. Vamos a participar de la Eucaristía de este domingo pidiéndole al Señor que nos dé esa luz interior tan necesaria para poderlo ver, para poderlo contemplar. Esa luz interior que tuvo un San Francisco de Asís, esa luz interior que tuvo una Madre Teresa de Calcuta, esa luz interior que tuvo un Carlito Acutis y tantísimos otros santos que fueron, igual que Bartimeo, a través de la fe, viendo a ese Jesús vivo y presente que les abría permanentemente los ojos. Bien, mis amigos, nos estaremos viendo para el próximo video, si Dios quiere, y nos vamos a volver a encontrar para seguir preparando la Eucaristía, para seguir difundiendo y sembrando la semilla de la palabra de Dios. Nuevamente les recuerdo: suscribirse, un dedito para arriba, toquen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube otro video, y compartan el video, porque compartir es compartir la riqueza de la palabra de Dios. Bien, nos vamos a ir, no sin antes disfrutar un poquitito más de esta hermosísima música que estamos escuchando. Este pescador de hombres, instrumental. Qué lindo. A ver si me lo suben un poquito.